el plato fuerte. Vamos al plato fuerte porque hoy hubo buenas noticias y esas buenas noticias tienen que ver con las jubilaciones, con las pensiones, con el retiro de las personas después de una vida de trabajo. Recordemos que en los gobiernos neoliberales, en el 97, por ejemplo, con Ernesto Zedillo, se modificó la ley y se acabaron las pensiones solidarias, con lo que la gente se jubilaba con el 100% de su último salario, y entraron las afores. La gente, pues bueno, ahorra dinero, pero lo que sucede en realidad es darle dinero a un organismo financiero para que jinetee su dinero, su dinero, se haga millonario y le entregan una pequeña pensión al trabajador. Con esa reforma que hubo en los 97 con el gobierno de Zedillo, pues se empezó a crear la generación de los 3,000 pesos, porque la gente después de una vida laboral, al final al retirarse, la pensión que recibía más o menos era de 3,000 pesos. Ya no el último salario que tenía, sino tu afore más o menos en promedio te da 3,000 pesos al mes. Una pensión de hambre, porque la verdad con 3,000 pesos la gente no sale adelante. Luego, durante el gobierno de Felipe Calderón, hizo la misma triquiñuela, pero para los trabajadores del Estado. Aquellos que dan sus aportaciones al ISSSTE, pues bueno, también se acabaron las pensiones solidarias, a grosso modo, porque también hubo ahí otros cambios, pero también entraron a las afores. Y la gente pues entró a este esquema de pensiones de hambre. Es cuando llega el gobierno del presidente López Obrador y se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que a través de un fondo los trabajadores al final de su carrera puedan acercarse lo más posible al último salario que tuvieron y ya dejar atrás esta historia de las pensiones de hambre. Lo que sucedió en gobiernos neoliberales fue abandonar a los trabajadores y pues ahí ahorren lo que puedan, no olviden de sus afores, porque con sus afores vuelven rico a un ente financiero. Y pues bueno, ustedes van a recibir al final de su carrera laboral una pensión de hambre. Así fue en el periodo neoliberal. Se buscó dar marcha atrás con esto, con las pensiones, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que la gente cuando se retire reciba una compensación, además de su afore reciba una compensación y pues bueno, tenga un salario, perdón, una pensión que le alcance a vivir de manera digna al final de la vida. Así se comentó cómo fue este paso en la conferencia matutina. En particular, las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Bueno, quitar la ley de 2007 tiene algunos otros problemas de los que podemos hablar posterior. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna, equivalente al salario que tenían el último año. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Antes de ese fondo, si ganaban 10,000 pesos al mes y su cuenta individualizada les daba una pensión de 3,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les garantiza los 7,000 para que se puedan jubilar con su salario total. Eso hasta el salario medio del IMSS, que en este momento es de 17,364 pesos. Entonces, es algo que hizo el presidente López Obrador. Se pensaba que solo era para los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Desde entonces está para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Entonces vamos a hacer una campaña muy importante para que las y los trabajadores del ISSSTE sepan que se van a poder jubilar con el monto de su último salario, que es importantísimo, hasta el monto de 17,364 pesos. El día de hoy, el secretario de Hacienda se presenta por primera vez a la Mañanera del Pueblo, Edgar Amador,
y habla del Fondo de Pensión para el Bienestar, que busca garantizar el pago de complemento de pensión, alcanzando un monto equivalente al último salario, siempre y cuando este monto no exceda de la pensión promedio del IMSS. Vamos a escucharlo. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. Esto es muy importante, no representa parte de la administración pública, no tiene una estructura, no le cuesta, digamos, en términos administrativos al gobierno de la República, en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. Otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para el 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Estamos hablando de cómo cambió con los gobiernos de la transformación las pensiones de hambre que había de 3,000 pesos. Ahora está el Fondo de Pensiones del Bienestar, con lo cual un trabajador que se retira, esté afiliado al IMSS o no, sea beneficiario del ISSSTE o no, va a acercarse al último salario que tenía. Imagínate, ya te acercas a tu último salario que tenías cuando te retiras y además si tienes 65 años, pensión del bienestar, ya es un último tramo de tu vida más digno a lo que había. También estuvo presente en la conferencia Héctor Santana Suárez, el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, quien presentó las 3 alternativas que tiene el trabajador al momento de jubilarse. Es pensión garantizada, renta vitalicia y el retiro programado. ¿En qué consiste cada uno? Aquí se lo explicamos. ¿Qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse? Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro. Las 3 alternativas que tienen es la pensión garantizada, que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso, la renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos. Y el día de hoy el director del IMSS, Zoe Robledo, simplificó casos de ayuda de las pensiones del bienestar, mencionó casos existentes, sin revelar claramente datos personales, para que nosotras y nosotros entendamos cómo ayudarán estas pensiones. Vamos a escucharlo. Y el último caso que queremos presentar el día de hoy aquí, porque está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo. Él es, bueno, ya es mexicano, vive desde 1982 en México, originario de Colombia, tiene 69 años y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6,951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10,413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17,364 pesos, que era el 100% de su último salario. Entonces, pues el fondo tiene rostros, tiene historias y hoy queríamos ejemplificarlas. Desde luego que van a ir incrementándose y queremos darle mucho seguimiento para expresar por qué es tan importante para las familias pues retirarse de manera digna después de muchos años de trabajo. Para que quedara todavía más claro, la presidenta invitó a pasar al frente al señor Carlos, una persona que trabajó en el sector privado pues, los últimos años de su vida y ya con esta pensión del Fondo del Bienestar, con esta compensación que tiene, ya tiene un retiro más digno. Así se explicó con el ejemplo del señor Carlos.
Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Pásese para acá. Sí, pues usted es el que le van a dar la pensión ahorita. ¿Carlos? ¿Es él? Carlos. A ver, Zoe, platica. Pásese. ¿Cómo no? A ver, platica, Zoe, ¿con cuántos iba? ¿Dónde trabajaba usted? En Industrias Braille. A ver, ahí. Industrias Braille. Bueno, usted está en el régimen. Él es del IMSS. Del 97. Está, del 97. ¿Con cuántos iba a jubilar? 6,000 pesos. 6,000 pesos mensuales. Y ahora con el Fondo de Bienestar, ¿con cuánto se va? 10,400. 10,400, que es lo que ganaba. Los 10,400 más los 6,000, entonces llega a los 16. 17,000. 17,000, sí. El 100% de su último salario. Es un salario, sí, cómo no. Así es. Aquí tenemos un... Vénganse para acá. Perdón. Como el señor Carlos, ya hay 3,000 casos. Gracias, presidente. Sí, como el señor Carlos, hay ya más de 3,300 casos que desde que se implementó el fondo de pensiones ya no se jubilan, no se pensionan con tasas de reemplazo del 30% o del 40%, sino del 100% de su último salario. Es un número que apenas va a empezar a crecer, pero es una de las reformas que piensa más hacia el futuro, porque los que están en el régimen, en el caso del apartado A, de quienes cotizan en el IMSS, a partir del 97, pues se van a ir incorporando a lo largo del tiempo en miles y después incluso millones de personas. Dignificar y garantizar la calidad de vida de nuestras y nuestros adultos mayores es también dignificar a quienes construyeron nuestro país. Y el día de hoy también se hace una explicación de la reforma de la ley del ISSSTE. Explican cuáles son los beneficios que podrían existir para, sobre todo, los maestros de nuestro país. Vamos a escucharlo. Maestra, maestro. El Gobierno de México reconoce la importancia de tu trabajo en la construcción del segundo piso de la transformación. Por eso, además de mejorar los salarios, hemos tomado medidas para que tengas una jubilación más justa. Sin importar el régimen en el que te encuentres, si ganas hasta 17,364 pesos al retirarte, tu pensión será igual a tu último salario cotizado. En 2007, los gobiernos neoliberales realizaron una reforma regresiva que impedía a las y los maestros acceder a una pensión digna al retirarse. Para corregir esta situación y asegurar pensiones más justas, el presidente López Obrador creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Su propósito es complementar tu pensión para que sea igual que tu último salario de cotización hasta un monto máximo de 17,364 pesos, que es el salario promedio cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a menos que la pensión derivada de tu cuenta individualizada sea superior. El complemento a tu pensión aumentará conforme se incremente el salario promedio del IMSS. ¿Cómo te beneficia esto? Te ponemos 3 ejemplos. Jaime, al jubilarse, tenía un sueldo de 12,000 pesos, pero la pensión derivada de su cuenta individualizada era de solo 4,000. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, obtiene un complemento de 8,000 pesos, con lo que en total recibirá los 12,000 pesos de su último salario cotizado. Lupita, por su parte, cotizó con un sueldo de 20,000 pesos al momento de su jubilación, pero con su cuenta individualizada solo alcanzaba una pensión de 8,000 pesos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar complementará su pensión con 9,364 pesos y mes con mes recibirá 17,364 pesos. Por último, las y los maestros con altos salarios que alcancen una pensión derivada de su cuenta individualizada superior a 17,364 pesos recibirán la pensión que han ahorrado y acumulado. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a detener el aumento de la edad de jubilación impuesto por los gobiernos neoliberales en la actual ley del ISSSTE. Así, todas y todos los maestros recibirán una pensión digna cuando se retiren. Si quieres saber más sobre tu pensión, acude al ISSSTE o a la SEP, donde te darán toda la información. Corre la voz. Gobierno de México.